postoperatorio, pues en la institución de salud de Pereira, durante el año 2021. Bueno, también encontramos como tal unos objetivos específicos. Primero, encontramos caracterizar sociodemográficamente y laboralmente la población objeto de estudio. Segundo, identificar el grado de conocimiento sobre el adecuado lavado de manos en un tiempo y posquirúrgico. Tercero, establecer la carga microbiológica pre y poslavado quirúrgico. Y también identificar la carga microbiológica posquirúrgica en las manos. Y por último, describir el lavado de manos quirúrgico en relación al tiempo y técnica. Bueno, encontramos un marco de antecedentes en el cual encontramos tres artículos importantes. El primero es realizado en el año 2018 por Wistran y compañía, el cual pues tenía como objetivo como tal investigar las diferencias en el crecimiento bacteriano y la recolonización de las manos entre los trabajadores de la salud y los no sanitarios. Este concluyó o buscaba establecer como tal cuáles son los microorganismos que se encuentran en los puños de los guantes y que hubo significativamente un mayor crecimiento bacteriano pues después de usar estos guantes estériles en comparación directa después de la desinfección de las manos perioperatoria, lo que indica pues que hubo una rápida recolonización. Como segundo encontramos un artículo realizado en el año 2016 por Mendoza Castro, el cual tenía como objetivo determinar la relación de la técnica de lavados de manos quirúrgicos y las infecciones posoperatorias. En este se concluyó o se logró establecer la relación de la técnica de lavado de manos quirúrgico y las infecciones posoperatorias, en donde se encontró un mayor porcentaje en los profesionales de salud que se lavan las manos inadecuadamente, siendo por esto que el lavado de manos es una de las formas pues más eficaces para pues prevenir las enfermedades infecciosas. Y como tercero, encontramos en el año 2015 en Saavedra y compañía el objetivo de establecer costos y mortalidad pues asociados como tal a la preservación de infecciones asociadas y a la atención de salud en una institución pues de cuarto nivel. En este estudio se observa que los pacientes con infecciones pues hospitalarias determinan diferentes costos variables como son los costos de cama, de laboratorios o imágenes entre otros servicios, los cuales difieren de las diferentes infecciones pues asociadas a la atención de salud del sitio operatorio, requiriendo un mayor tiempo de estancia en el hospital, incluso también teniendo complicaciones que pueden llevar a una mortalidad mayor en los pacientes. Bueno. También encontramos un marco referencial. En primer lugar, encontramos la carga microbiológica de las manos. Esta son microorganismos patógenos que están presentes en las manos personal de salud, que pues al ser transmitidos por contacto de pacientes o trabajadores de salud o superficies inanimadas en el entorno del paciente. Encontramos la microbiota transitoria, que estos son microorganismos que se contaminan en las capas superiores de la piel. Son adquiridos pues durante el contacto directo con personas u objetos del medio ambiente y son de fácil eliminación. Entre algunos de estos encontramos el Staphylococcus aureus o el Proteus mirabilis, las cuales son bacterias que se contagian por contacto directo. Encontramos también la microbiota residente. Estos son los microorganismos como tal presentes en las células superficiales de la capa más externa del epidermis, que tienen funciones de protección. Algunos de los microorganismos que se encuentran en esta son el Staphylococcus hominis, también llamado Staphylococcus coagulasa, y los micrococos, los cuales son bacterias gram positivas que se encuentran en la piel y ambientes diversos del agua y del aire. Encontramos el mecanismo de transmisión. Bueno, las transmisiones de microorganismos de paciente a paciente en relación a la interacción con el personal de salud que se derivan en 5 momentos son: primero, los microorganismos presentes en superficies inanimadas; segundo, transferidos directamente en las manos; tercero, resistencia microbiológica en las manos; cuarta, técnica inapropiada; y quinto, contacto de manos del personal directo, lavado de manos. Bueno, con este se busca reducir la carga microbiológica presente en la superficie de manos, como tal con el fin de minimizar el riesgo de contaminación y reduciendo el índice de infecciones hospitalarias. Y por último, encontramos el infecciones en el sitio operatorio, que consiste en las infecciones que se contrajo el paciente al recibir atención dentro del quirófano como tal, siendo este un factor que predispone al ser vigiladas por el Ministerio o Instituto Nacional de Salud en relación con los diferentes procedimientos que se realicen al paciente. Bueno, en cuanto a la metodología, tenemos el tipo de estudio que es cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal. Nuestra población está compuesta por 55 instrumentadores quirúrgicos y cirujanos de la Clínica Los Rosales en la ciudad de Pereira.
Para la muestra tenemos que estos 55 instrumentadores y cirujanos pues van a ser seleccionados mediante un muestreo aleatorio, en el cual hay un muestreo de confianza del 95% y un 5% de error. Bueno, los criterios de inclusión son el personal médico cirujanos y los instrumentadores quirúrgicos, el consentimiento informado, las muestras de hisopado de las manos en el pre y posoperatorio. Y los de exclusión son los anestesiólogos, los auxiliares de enfermería, personas que tengan antecedentes de alergia y personas que tengan heridas y laceraciones, al igual que las personas que utilicen joyas u hornillas artificiales. Bueno, para el instrumento de recolección de datos vamos a utilizar un cuestionario de conocimientos de la higiene de manos para profesionales sanitarios y este fue realizado por la OMS. También es validado en el idioma español por esta misma entidad, en la cual este cuestionario cuenta con 21 preguntas y están categorizadas en 2 dimensiones. Estas van a evaluar lo que es la higienización de manos y la transmisión de microorganismos. Las 2 dimensiones a evaluar son la sociodemográfica, que se busca saber cuál es la información personal y profesional de las personas que van a ser objeto de estudio, y también saber cuáles son los conocimientos que estas personas tienen. Entonces, a través de 2 tipos de respuestas, el cual va a tener las 21 preguntas, las cuales va a ser para el sí o no, que son preguntas cerradas, y también se van a tener respuestas de selección múltiple con única respuesta. En el análisis de información tenemos de que se va a tabular a través del Excel 2019, donde se analizará también a través del programa SSP versión 25. Y pues estas también serán analizadas a través de un estudio descriptivo para cada una de las variables. Cuando hablamos de las variables, tenemos las variables cualitativas, que estas van a ser analizadas pues a través de la frecuencia absoluta o relativa. Y de las variables cuantitativas, estas irán a ser analizadas a través de medidas de tendencia central como la media, o a través de medidas de dispersión como la desviación estándar. Entonces, para el análisis bivariado tenemos de que en las variables cualitativas, estas variables van a tener se utilizarán tablas de 2x2 con variables dicotómicas, y se utilizarán una prueba chi cuadrado de Pearson, en la cual si se indica de que hay un valor menor a 0.05, esas tendrán diferencias estadísticas significativas. Para el análisis bivariado de las variables cualitativas, se debe hacer una prueba de normalidad de datos, y esta prueba se realiza a través del Kolmogorov-Sneevil, el cual pues determina si los datos están pues como normales o no. Entonces, si los datos están normales, se realizará posterior una prueba de test-studer, donde también pues habrá un valor de P que, si no muestra significancia, entonces pues este valor no podría bajar de 0,05. Y si de pronto hay pues una normalidad en estos datos, entonces pasaremos a realizar la prueba de UDEMA-UVNI, la cual es para datos no paramétricos, y pues que si arrojan un valor de P menos de 0,05, pues entonces ya se realizaría ya habría pues como una diferencia estadística que sería significativa. Para la recolección de nuestras muestras se va a hacer a través de un hisopado pues en las manos, en las cuales se harán en las interlíneas pues de los dedos, en la palma de las manos, y estas posterior se van a llevar al laboratorio para ser procesadas. También tenemos la resolución, que es el componente bioético, la resolución 8430-1993, en el cual nuestro proyecto es de riesgo mínimo, puesto que nosotros vamos a tener un contacto directo con todas las personas que van a ser objeto de nuestro estudio, donde se va a cumplir el objetivo primordial, que es determinar la carga microbiológica de los microorganismos en las manos de nuestras personas que van a ser objeto de estudio, y se va a tener el consentimiento informado para realizar el tipo de muestra y para realizar el cuestionario. Bueno, tenemos las variables sociodemográficas, las cuales las dividimos en género, si es femenino o masculino, en edad, en nivel de formación, si es médico, enfermera o entre otros, en el departamento de servicios de salud, si es en medicina general, en UCI o urgencias o entre otros. También encontramos las variables de conocimientos, las desarrollamos en preguntas de sí o no, o una sola respuesta por preguntas de selección múltiple. Entonces, en esta encontramos el lavado de manos. Vamos a evaluar si el personal tiene un correcto lavado de manos y si conoce el tiempo apropiado en el cual se lo debe realizar.
Bueno, tenemos las unidades formadoras de colonia, el cual vamos a ver si en el personal de salud que usa joyas o uñas artificiales o si tiene laceraciones, pues afecta en esto. Y que también que el personal conozca los 5 momentos y en qué orden y de manera correcta y tiempo se debe realizar el lavado de manos. Bueno, también tenemos las infecciones de atención sanitaria. En esta tenemos el aire circulante por el hospital y también el sistema de agua que está en este y el entorno como tal del mismo. Y como impacto social, pues tenemos que nuestro proyecto se fundamenta en la mejoría de calidad de la atención de los pacientes y que es enfocada en la seguridad del paciente mediante la implementación de medidas importantes para la prevención y control de causas frente a infecciones asociadas, pues como tal, a la atención de salud. Bueno, Relacionados, pues, espérate. Bueno, y en cuanto a los resultados, tenemos de que se espera establecer cuáles son las causas directas e indirectas, pues que están relacionadas con la carga microbiológica de las manos, donde además también se espera identificar cuáles son las causas epidemiológicas y clínicas y qué comparativo se puede hacer entre ellos, sabiendo cuál es la colonización que hay en las manos de este personal que se va a someter al estudio y también, pues además, saber y contar cuál es el tiempo pues qué técnica se utiliza el lavado de manos y cuál es el espacio que se tiene antes de realizar la cirugía quirúrgica, pues con el fin de determinar claramente cuál es la carga microbiológica que hay presente en las manos y de pronto en las incisiones del sitio operatorio de cada paciente. Les compartimos esta imagen. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y damos paso entonces a las preguntas y comentarios por parte de los evaluadores. Puede. Ana María, ¿puedo comenzar? ¿O el Claro otro que profe sí. va a hablar primero? Comienza, No sé si... no hay problema. Listo. Chicas, yo tengo una pregunta, bueno, tengo varias. El trabajo tiene por nombre carga microbiológica del personal, pero en los métodos a mí me quedó un poco algunas dudas sobre cómo se va a caracterizar esa carga microbiológica, ¿cierto? Explicaron cómo iba a ser la toma de las muestras en el pre y en el postoperatorio con el hisopado, pero entonces como más de la parte del análisis en laboratorio me quedó como ese vacío en la explicación. Ustedes van a tomar réplicas, cuando van a hacer el hisopado, cómo se van a trabajar en el laboratorio esas réplicas, qué tipo de cultivos van a hacer, qué técnicas van a usar para hacer la caracterización de esas especies que ustedes van a encontrar, porque tengo entendido que ese es más o menos el objetivo principal del trabajo, caracterizar la carga microbiológica, ¿cierto? Sí, señora, ese es el objetivo pues, principal de nuestro proyecto. Pues en cuanto a esto, inicialmente con nuestra asesora, pues en la parte del tema de microbiología, se va pues a realizar la toma de las muestras de las manos y pues este se irá a hacer pues con hisopado y como anteriormente había dicho, en los interlíneas de las manos y pues posterior a lo que se va a hacer es como un cultivo. Pero este ya se va a procesar y se va a llevar a cabo en el laboratorio, pues como tal, para especificar qué microorganismos están presentes directamente en las manos y pues qué carga microbiológica también podría existir, digamos, especialmente en las manos de este personal quirúrgico, pues en el cual se incluyen instrumentadores quirúrgicos y cirujanos. Listo. Pero entonces, con respecto a las técnicas que se van a usar en el laboratorio para caracterizar como pruebas bioquímicas o si van a hacer pruebas moleculares o solamente caracterización de la macro, de la vista macro de los microorganismos, no saben cómo se va a realizar. Pues en estos momentos todavía no tenemos pues claridad como tal, pero yo sé que se realizaría pues como una caracterización de estos microorganismos en el laboratorio. Listo. ¿Y saben entonces si, por ejemplo, para las muestras van a usar réplicas y van a hacer réplicas de los cultivos? La Sí, verdad, vamos a utilizar réplicas de los cultivos como tal. Listo. Muchachas, no, sí, como vi que la presentación estaba un poquito más
hemos llevada como hacia la caracterización del lavado de manos y las posibles implicaciones del lavado de manos. Me quedaron esas dudas con respecto al manejo en el laboratorio y la caracterización precisamente de esa carga microbiológica. Por otro lado, creo que entonces los resultados esperados podrían tal vez un poco ajustarse a una visión más amplia, porque ¿pueden poner los resultados? Sí, señora. Sí, claro. Entonces, creo que ustedes los resultados esperados como que los definieron a un nivel mucho más corto de en realidad todo lo que abarca su trabajo. Dice que establecer las causas directas relacionadas con la carga microbiológica de las manos, entonces creo que está llevado más que todo como ese análisis que explicaron muy bien de las variables que se van a tomar en la encuesta, pero tal vez piensen en que puede ser un poco más amplio, dado que ustedes van a, además de realizar esa encuesta, van a hacer una caracterización de la carga microbiológica. De pronto tienen datos sobre en ese lugar que ustedes van a tomar las muestras, tienen datos ya de algunas infecciones recurrentes en el quirófano o no tienen datos sobre eso. No, no señora, todavía no. Estamos pues en proceso de, pues por todo lo de pandemia y esto, digamos que es un poquito complicado ingresar o recopilar estos datos, pero ya la semana que entra tenemos una reunión donde vamos a socializar diferentes puntos para seguir complementando nuestro proyecto. Listo, muchachas. Y ya solo me queda felicitarlas por la presentación. Se dedicaron bastante tiempo a la explicación de los análisis estadísticos y tal vez por eso no les quedó mucho tiempo para explicar los métodos de laboratorio, pero el trabajo tiene un impacto bastante interesante. Desde el punto de vista metodológico es bastante retador, porque va a ser, pues, incluye además de trabajo de campo en la clínica, trabajo de campo en el laboratorio, en los cultivos y la caracterización de los microorganismos. Es muy interesante y las felicito, es un trabajo muy completo, me parece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe Diana. ¿El doctor Mauricio tiene algún comentario o inquietud al respecto? Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Qué pena no haber avisado que estaba en la sala, pero estaba ahí como terminando la otra evaluación y entré a esta sala casi inmediato. Bueno, primero que todo, felicitarlas, me parece un trabajo interesante. Tengo algunas apreciaciones y que se alineen un poco con lo que Diana plantea. Me parece que en la comprensión para el público y el valor real del trabajo se pierde un poco en medio de tantas cosas que van a hacer o que verbalmente presentan. Yo creo que podría ser un poco la presentación un poco más sucinta frente a los antecedentes y frente al planteamiento del problema, para poder dejar claro e invertir el tiempo suficiente para que la metodología la puedan desarrollar de una manera más concreta. Y pienso que pudieron haber utilizado más la presentación, la ayuda audiovisual, para poder tener una secuencia lógica frente a los análisis. Porque a mí también me parece que hay es decir, hay dos proyectos en la presentación. No digo que ustedes no puedan ser lo suficientemente ambiciosas para establecer esto sobre el conocimiento y prácticas de lavado de manos y caracterizar los conocimientos y prácticas frente a una identificación microbiológica, pues que obviamente les permite ser ya un poco acercarse más a un diseño analítico. Sin embargo, no queda claro. Por ejemplo, algo que debió haber quedado claro en la metodología, porque en este momento, según lo que le explicaron a Diana, a mí no me queda claro, es si ustedes van a procesar con un particular los hisopados, o si ustedes van a ser las encargadas de procesar los hisopados. Y eso es eso hay que dejarlo muy claro, porque quiere decir que usted, bajo su tutela no va a quedar el método experimental por el cual se va a identificar el microorganismo, que era lo que estaba preguntando la profesora Diana. Y si es un particular,
Lo que debió haber quedado claro en la metodología es qué tipo de reporte esperan que el particular les entregue a ustedes. Porque hasta el momento lo que yo entiendo es que quien va a procesar las muestras de los hisopados es alguien diferente al grupo de investigación, o puede ser un proyecto anexo de otro grupo que va a contribuir a los análisis, digamos, a través de los cuestionarios que van a aplicar. Entonces ahí fue donde yo me perdí, ¿cierto? Me parece que en eso se tiene que concentrar en poder definirlo bien, ¿sí? Porque pues obviamente genera estas confusiones. En el dado caso, y es muy importante lo que dijo Diana, cuando uno está haciendo muestreos experimentales, uno tiene que tener en cuenta si va a ser duplicados, si va a ser réplicas, y no es el mismo tratamiento de muestra que uno hace experimentalmente al que uno hace sociodemográficamente o epidemiológicamente. ¿Ustedes cómo han planteado? Porque tal vez me perdí, de pronto no les presté la suficiente atención. En el caso de que tengan una identificación del microorganismo X o Y, ¿cuál es el análisis estadístico que pretenden utilizar para modelar esos conocimientos y prácticas de lavado de manos según ese hallazgo microbiológico? O sea, ¿cómo van a agrupar esos datos? Porque lo que entiendo que van a hacer es comparar el que tiene más o menos conocimiento frente a la frecuencia de identificación de microorganismos. ¿Cómo han pensado, o si me pueden precisar un poco más frente al análisis estadístico que proyectan en esa parte? Chicas, un minutico para responder, por favor. Bueno, señores, listo. Pues yo consideraría de que para realizar como o sea, este proyecto como tal, o para mirarlo sería desde el punto de vista, pues como cuando la distribución de los datos no están como dentro de lo normal, pues haríamos la prueba de Mawine, pues del cual nos ayudaría a percibir cuáles son los microorganismos que nosotros tuvimos en cuenta como persistentes en las manos, pues según los antecedentes de las referencias, y pues también cuáles otros podrían impactar en nuestro proyecto para saber entonces hacer esta diferencia de las cargas microbiológicas. De igual manera, pues, para aclarar una de sus dudas, pues también lo que le dijimos a nuestra anterior evaluadora, pues tenemos réplicas, pero directamente la que lo va a manejar, pues es nuestra microbiológica, la cual es también asesora de nuestro proyecto, y pues también vamos pues a relacionar pues las adherencias del lavado de manos con conocimientos y actitudes y pues la práctica como tal. Ok, muchas gracias, chicas. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, chicas. Bueno, muchas muchas gracias a Diana y a Mauricio por el aporte pues, con las evaluaciones. Vamos a seguir entonces, vamos a continuar con el proyecto Uso potencial del veneno de serpientes aplicado en el tratamiento del cáncer. De pronto por aquí se encuentran las chicas ponentes. Hola, buenos días, sí señora, ya voy a proyectar. Ok, muchas gracias. Y para los evaluadores les vamos a enviar entonces el link de la evaluación por aquí, por el chat. Ok, muchas gracias. Gracias. Valentina, ¿te vas a realizar la exposición sola? No, con la compañera Sayan Camila Trejos. Ok. ¿Ya se puede ver las diapositivas? Sí, señora, ya pueden iniciar. Listo. Bueno, muy buenos días para todas las personas que se encuentran en la sala. Espero se encuentren muy bien. Nosotros vamos a realizar una propuesta de proyecto de investigación, la cual tiene como nombre o está titulada como el uso potencial del tratamiento,
tenemos que el uso potencial del veneno de serpientes aplicado en el tratamiento del cáncer. Entonces tenemos que los autores o los encargados de esta propuesta son María Paula Cedeño Espina, Mariana Velázquez Echeverry, Sayan Camila Trejos González, el doctor Juan Camilo Galvis Marín y quien les habla, Valentina Benítez. Bueno, tenemos que nosotros somos de la Institución Universitaria Visión de las Américas, programa de medicina quinto semestre, y nos encontramos en el semillero de investigación en animales venenosos y ponzoñosos. Bueno. Listo, buenos días. A manera de introducción, entonces, vamos a decir que el cáncer se caracteriza por la transformación y división incontrolada de las células, evasión de la apoptosis, invasión, angiogénesis y finalmente metástasis. La ponzoña de las serpientes ha frenado muchos de estos pasos, ya que la citotoxicidad de estos se relaciona con alteraciones en el metabolismo celular con un efecto importante sobre las células tumorales. Entonces, acá viene como la primera pregunta, ¿cómo se ha hecho esto? Se han entonces encontrado varios mecanismos de acción. Dentro de los más importantes tenemos entonces el aumento en la afluencia de iones de calcio, disminución en la expresión de proteínas que controlan el ciclo celular, impedimento en la formación de fibrina, inducción de la apoptosis, control del tamaño del tumor, inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y bloqueos de las integrinas, evitando entonces así la migración, invasión y el potencial angiogénico. Esto ha sido posible ya que estas toxinas tienen la habilidad de interactuar y alterar la actividad neoplásica, evento que obviamente es fundamental para que las células adquieran la atracción necesaria en su movimiento a través de la degradación y remodelación de la matriz extracelular. Bueno, conocemos las integrinas. Las integrinas juegan un papel importante en la metástasis, ya que estas moléculas, ayudan a las células a recibir señales de otras y desempeñan una función importante en la multiplicación, el movimiento y otras funciones celulares. Resulta que estudios recientes han descubierto la existencia de las desintegrinas. ¿Qué van a hacer las desintegrinas? Moléculas forman dominios en las metaloproteinasas de la clase P3 y se han encontrado en todos los venenos de serpientes estudiados hasta la fecha. Estos descubrimientos pues obviamente han sido esperanzadores, ya que se ha demostrado que dichas moléculas solo afectan a células cancerígenas y no a las células sanas, un avance muy significativo en la lucha contra el cáncer en todo el mundo. Y eso es lo que hemos representado en la gráfica. Tenemos entonces que una célula normal tiene una expresión controlada de las vías de señalización intracelular con la matriz extracelular, pero cuando hablamos de una célula tumoral, esta tiene una sobreexpresión de esas vías, llevando a lo que conocemos como metástasis. Y finalmente, si a una célula tumoral se le agregan desintegrinas, el resultado va a ser una alteración o inhibición de esa metástasis y va a llevar a necrosis del tejido. Acá entonces vamos a mencionar las desintegrinas encontradas hasta el momento. Tenemos entonces primero la desintegrina homodimérica con tortastina. Con ella se observó la reducción en la densidad de la microvasculatura en líneas vasculares del cáncer de mama, bloqueando entonces su crecimiento. Además, inhibe la angiogénesis del glioblastoma multiforme, un tipo de cáncer que hasta el momento es resistente a cirugía, radiación y quimioterapia, y lo hace al unirse fuertemente a las integrinas responsables de la cascada de señalización. Tenemos también la desintegrina monomérica equistatina. Esta impide la formación de capilares en modelos de membrana coronarectoidea en las células T24 de carcinoma de vejiga humana. Y por último tenemos la desintegrina salsantilin, que inhibe la angiogénesis y la proliferación celular de melanomas e impide la proliferación de líneas celulares del cáncer ovárico humano. Bueno, entonces tenemos que respecto a la problemática, como podemos observar allí en la diapositiva, tenemos que a pesar de las demostraciones científicas del beneficio del veneno serpiente como posible terapia farmacológica para el cáncer, aún no se encuentra en etapas de investigación y no cuenta con un soporte médico suficiente para recomendar su uso. Por lo tanto, nuestra propuesta, nuestro proyecto de investigación realizó una pregunta, la cual es: ¿qué usos tiene el veneno de serpientes en el tratamiento para el cáncer?
Bueno, también tenemos unos objetivos. Tenemos un objetivo general y unos objetivos específicos. En el objetivo general podemos decir que es describir el uso de los componentes del veneno de serpientes aplicado en el tratamiento del cáncer. Ya en los objetivos específicos se busca entonces explicar los efectos fisiológicos del veneno de serpientes en las células neoplásicas, también describir las moléculas del veneno de serpientes que pueden ayudar a inhibir o alterar la función de las integrinas, y por último, identificar el desarrollo de diferentes venenos ofídicos que demuestran efectividad en el tratamiento para el cáncer. Tenemos que todo esto va encaminado como a describir el uso de estos componentes para su investigación y su consulta. Bueno, respecto a la metodología, entonces tenemos que se va a generar una revisión de literatura donde se buscaron unas palabras clave que son desintegrinas, neoplasias, tratamiento y veneno de serpiente. También se buscaron artículos en español e inglés en una base de datos, las cuales son PubMed, Google Académico, Cielo, Redalyc, Scopus y Sciences Direct. Tenemos que todas estas publicaciones, como lo observamos allí, son revisiones sistemáticas y de estudios experimentales. Y el tiempo debe ser las últimas 2 décadas. Bueno, respecto a los resultados esperados, tenemos que con la realización de la presente revisión se espera como identificar los componentes del veneno de serpientes que tienen efectividad sobre las células neoplásicas, como lo son las neurotoxinas, hemorraginas, cardiotoxinas, nefrotoxinas y desintegrinas, haciendo que la ponzoñosa o la serpiente de las víboras sea de gran utilidad en el campo de la salud. Entonces ahí también hablaba como de unas moléculas que son como terapéuticas, que estas tienen una gran importancia, una gran utilidad, son muy importantes, ya que estas ayudan a la disminución de la expresión de las proteínas que se encargan como del ciclo celular, también como de que no se genere como que el impedimento de la formación de fibrina, también como mirar el tamaño del tumor, y también que va a generar menos reacciones adversas al tratamiento del cáncer. Listo, entonces ya para concluir nuestra exposición vamos a nombrar los impactos. El uso del veneno de serpientes para el tratamiento del cáncer tiene efectos positivos a nivel de responsabilidad social, económica y ambiental. En cuanto al impacto social, se puede mencionar el beneficio que obviamente tendría para los pacientes oncológicos, ya que es una terapia que ha mostrado menos efectos adversos que los tratamientos convencionales para el cáncer que se tienen hoy en día, como la quimioterapia, la radioterapia y procedimientos quirúrgicos agresivos. En el aspecto económico, la menor proporción de efectos colaterales conlleva a disminución en costos para el sistema de la salud en cuanto a la reducción de hospitalizaciones. Y en el aspecto ambiental, habría menos producción de sustancias químicas contaminantes si se compara con la fabricación de moléculas sintéticas como los agentes quimioterápicos. Y el efecto en los ecosistemas no se altera siempre y cuando la manipulación de serpientes se haga con las normas exigidas por los comités internacionales de bioética para experimentación con animales. Con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por la atención y ya les vamos a compartir el póster. Bueno, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Erika Giraldo. Viendo la presentación tan concisa, primero felicitarlas, porque toman un tema de verdad muy retador, pero interesante. Tengo entonces, me queda claro entonces, y por favor me clarifican, va a ser solamente una revisión, ¿cierto? Ustedes van a hacer una revisión de lo que quieren encontrar de esa evidencia del beneficio que trae el veneno de las serpientes para el tratamiento, pero no más va a ser una revisión sistemática, no van a hacer más nada con la investigación. ¿Es así? Sí, o sea, la intención sería hacer una revisión sistemática donde podamos encontrar más información sobre el tema y mirar si de pronto recientemente se han encontrado más desintegrinas y que nos den como una información concisa sobre en qué tipo de cáncer pues ha
ha logrado triunfar. Ahí en la diapositiva pues pusimos las que encontramos, y Sí. también sería como escribir más moléculas, como mirar si hay otras moléculas aparte de las desintegrinas que también tengan la capacidad de inhibir la metástasis tumoral. Bueno, y en la revisión que hicieron, estas desintegrinas, ¿cómo las hallan los que investigan sobre este tratamiento? ¿A quién intervienen? ¿A la misma serpiente? Pues luego de leer varios artículos se llegó a la conclusión de que pues extraen el veneno de la serpiente y tratan como de hacer como de separar, y las desintegrinas pues primeramente pues como ya sabemos, antes de utilizar pues un tratamiento en un ser humano pues se tienen que empezar por animales, entonces así lo han hecho. Inclusive había cosas como muy específicas, por ejemplo la última desintegrina que tenemos acá en la diapositiva, la sabsantilina, esa mostró resultados en ratones. Ok, Camila. ¿Y van a tomar qué periodo? O sea, la revisión sistemática fue de qué año a qué año. La revisión sistemática solo incluyó las 2 últimas décadas. Las 2 últimas décadas. Bueno, no, yo creo que por ser un trabajo de revisión, ¿cierto? De que ustedes quieren indagar más sobre el tema, creo que para mí cumple lo que tenía, pues en lo que había leído del título, me queda claro, porque sí, cuando leí el título yo decía, bueno, va a ser una revisión, ellas van a intervenir la serpiente de ellas, o qué van a hacer, pero ya queda súper claro, las felicito, y bueno, no de mi parte, nada más, Camila. Muchas gracias. Muchas gracias. De pronto la doctora Liliana tiene algún comentario por hacer. Sí, muchas gracias. Buenos días para todos. Yo quisiera agradecerles a las dos expositoras por el cumplimiento con el tiempo. Creo que fueron muy precisas, concisas con su presentación. Pues la evaluadora, la doctora Erika, creo que ya hizo una serie de preguntas con las que yo también coincidía, especialmente con el tema metodológico. Entonces ya me queda claro que es una revisión, pero sí quisiera conocer cómo está planeada esa revisión. O sea, ustedes dicen que parten de unas revisiones sistemáticas, todas según entendí, o sea, van a usar como insumo sus revisiones sistemáticas, entonces ustedes también generarían una revisión sistemática, o tienen pensado algún tipo de medición, algún tipo de métricas, alguna bibliometría acompañando esta revisión. ¿Me escucharon, chicas? Sí, señora, es que no entendí muy bien. Sí, o sea, ustedes nos mencionaron que, pues según les entendí, yo escuché que ustedes hablaron de revisión, que habían tomado como insumo revisiones sistemáticas, ¿cierto? Estas revisiones sistemáticas van a ser el insumo para la revisión que ustedes piensan generar. ¿Cómo tienen diseñado la metodología para la estructuración de esa revisión, que me imagino será el insumo final, ese producto al final? ¿Ustedes también harán una revisión sistemática o han pensado alguna metodología, algún insumo que les permita medir, que les permita incluir una bibliometría acompañando esa revisión? Sí, en cuanto a la metodología, pues también ya está estructurada, solo se van a tener en cuenta bases confiables como PubMed, Google Academy, Cielo, Science Direct. También tenemos ahí, pues en los criterios de inclusión, como le comenté a la otra expositora, que solo van a ser los que han sido publicados en las últimas 2 décadas y que solo estén en idioma español o inglés. Y que incluyan las palabras claves que también mencionamos ahora, que serían desintegrinas, neoplasia, tratamiento y veneno de serpiente. Bueno, listo. Sí, y respecto a los tipos de publicaciones, pues ya se sabe que van a ser revisiones sistemáticas y pues las experimentales, como lo mencionamos anteriormente. Listo. No, está bien. Vale, muchas gracias. Entonces, de pronto, no sé, de pronto otra curiosidad sería, ¿hasta qué punto han considerado
tener presente allí o resaltar algún tipo de ítem en torno a la bioética. Ustedes hablaban, por ejemplo, del uso, de la necesidad de, pues, si esto se fuera a materializar en algún momento, de hacer algún tipo de ensayo, pues se sabe que se debe incluir algún tipo de ensayo con un organismo vivo. Entonces, ese componente de bioética está incluido dentro de sus revisiones como un ítem de interés, o bueno, ¿cómo lo direccionarían? Sí, de hecho, ahí en los impactos, pues también llegamos a la conclusión de que no queremos que haya como una alteración en los ecosistemas como tal, y que por ende todo esto tiene que ser realizado por personas que pues tengan la capacidad de hacerlo, y que obviamente no sea solo como por ensayar y ya, sino tomando como un conocimiento pues de base como tal, para pues no resultar pues así como violando las reglas de la bioética, por decirlo así. Bueno, chicas, no, muchas gracias, felicitaciones, muy interesante, e insisto que con la precisión de la exposición, muy amables, entonces, feliz día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas, muchas gracias a las evaluadoras. Vamos a Muchas gracias entonces a las chicas, a las evaluadoras por su aporte. Continuamos entonces con el siguiente proyecto denominado Lupus eritematoso sistémico, diferencias farmacológicas entre mujeres y hombres, regiones geográficas y grupos de edad, a cargo de Camilo Constaín. Camilo, ¿te encuentras por ahí? Sí, aquí estoy, sí, se me escucha. Sí, señor. Puedes dar inicio entonces. Ya, proyecto. Ya estás proyectando, Camilo. Está cargando, Ok. estoy pendiente. Ok. Ya se está viendo. No. No, aún no. Camilo, ¿quieres que te comparta yo la presentación? No, mira, ¿será que...? Sí, por favor, pues espera yo. Ok, dame un segundo entonces, porfa. Ya estoy compartiendo yo.
Sí, sí, ya se puede ver. Listo, dale, puedes empezar. Listo, entonces, bien, entonces ya continuando con la investigación o con el proyecto titulado Lupus eritematoso sistémico, las diferencias farmacológicas entre mujeres, hombres, regiones geográficas y grupos de edad del semillero de investigación en farmacología geriátrica de la Institución Universitaria de Visión de las Américas. Muy bien, entonces para empezar hay que mencionar o hay que tener en cuenta que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune de tipo crónica que puede afectar cualquier sistema y ser potencialmente mortal. Asociado a esto, pues las principales alteraciones ya a nivel sistémico se han asociado con de origen, o no, principalmente las alteraciones a nivel renal, de tipo neurológico, cardiovascular, musculoesquelético y de tipo cutáneo. Estas generando como tal un gran impacto a nivel de costos y de gastos para el sistema de la salud y un deterioro bastante marcado en los pacientes. Acompañado de esto, pues se ha visto también, o bueno, se evidencia también una alteración o gran alteraciones dependientes de la edad o del sexo, que pues van a ser como determinantes a la hora de identificar como el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Como tal, para la edad, los pacientes se ha evidenciado un mayor deterioro y una mayor alteración a nivel para los pacientes de tipo pediátrico con una mayor frecuencia de alteraciones de tipo renal. Y para el sexo, pues siempre se ha tenido en cuenta y es que el sexo femenino presenta una predilección bastante marcada para el lupus eritematoso sistémico. Aún así, teniendo en cuenta esta predilección, se ha evidenciado que el sexo masculino presenta una mayor severidad en la presentación del lupus eritematoso sistémico en comparación al sexo femenino. Y acompaña a estas variables se presenta también las distintas variaciones en relación al tratamiento, ya que en distintos estudios han mostrado que para las mujeres en países como Brasil se utilizan principalmente medicamentos como tipo ya corticoides, mientras que para los hombres se utilizan medicamentos de tipo antirreumático, ¿sí? Esta es la principal justificación para este proyecto, ya que la información es muy limitada, y nos va a permitir generar conocimiento para poder darle a nuestros pacientes un tratamiento según las necesidades que tengan, ya que como tal hay guías de práctica clínica bastante marcadas. Sin embargo, muchas de estas se presentan, a pesar de tener estas guías, se presentan variaciones en cuanto al tratamiento y al manejo de estos pacientes, lo que al hacer este tipo de estudios pues va a permitir el desarrollo de estrategias que van a permitir darle más seguridad a los pacientes con lupus eritematoso sistémico y una adecuación económica, ya que el gasto a nivel económico del manejo de estos pacientes es bastante alto. Entonces, para esto, la pregunta que busca responder esta investigación es cuáles son las diferencias y similitudes con el manejo farmacológico de los pacientes con lupus eritematoso sistémico en hombres y mujeres, regiones geográficas y grupos de edad, en un grupo de pacientes de Colombia entre el 2019 al 2020. El marco teórico, bueno, mencionando en resumen lo que ya se mencionó, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de tipo autoinmune crónica con una afectación multisistémica. Ya como se mencionó, puede afectar cualquier tipo de órgano y en conjunto con cualquier sistema y llevar a un desenlace mortal, con las diferencias clínicas que pueden variar, que pueden presentarse dependiendo del sexo o de la edad. Como ya se mencionó, normalmente el lupus se presenta más en mujeres, pero presenta una mayor alteración, una mayor severidad para los hombres, mientras que a la edad se presenta una mayor alteración o una mayor alteración a nivel renal para los pacientes pediátricos en comparación de los grupos para los pacientes adultos o los pacientes mayores. Y en cuanto al manejo, pues se tienen distintas opciones de tratamiento, ya sea como corticoides, inmunosupresores o medicamentos ya de tipo biotecnológicos. Entonces, este tipo de investigación es de tipo observacional transversal, y se van a obtener los pacientes y se van a realizar al obtener los pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico a partir de la base de datos
poblacional de dispensación de medicamentos. Los pacientes van a ser identificados mediante los códigos de clasificación internacional de enfermedades según el CIE-10 y se van a excluir a los pacientes que tengan lupus localizado o lupus inducido por medicamentos. Pero se van a incluir, los que se van a incluir van a ser independientes del sexo, de la edad o de las comorbilidades. Entonces, ya como tal, siguiendo los principios bioéticos, el proyecto de investigación va a ser sometido a revisión por parte del Comité de Bioética de la Universidad Tecnológica de Pereira bajo la resolución número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, y se va a clasificar como una investigación sin riesgos. El objetivo de esta investigación va a ser determinar las diferencias y similitudes en el manejo farmacológico de los pacientes con lupus eritematoso sistémico según el sexo, la región geográfica y grupos etarios en Colombia entre el 2018 al 2020. Los objetivos específicos van a ser caracterizar las variables sociodemográficas de los pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, el comparar entre las mujeres y hombres los diferentes medicamentos que hayan sido utilizados en el tratamiento de los pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y se van a contrastar las variables sociodemográficas y farmacológicas de los pacientes con lupus eritematoso con las regiones geográficas del país y por grupos de edad. Entonces, continuando con esto, ya los resultados parciales en estos se identificaron 4.307 pacientes con diagnóstico de lupus y en 135 ciudades o municipios diferentes. El 84% del 89.4% de estos pacientes fueron mujeres, resaltando lo que ya se mencionó, que presentaban una mayor predilección por el sexo femenino y una mediana edad de 44.2 años. La mayoría de estos pacientes fueron tratados con FAME, que son medicamentos antirreumáticos modificadores de la edad, y el principal medicamento que se presentó en este grupo fue la cloroquina, con un 54.4%. Y la comorbilidad más frecuente que se encontró fue la hipertensión, con un 46.7%. Entonces, pues ya continuando acá con las cifras, con las cifras ya tipo general, comparando entre hombres y mujeres, se va a tener que la media de la edad fue el 44.2% y la principal comorbilidad fue de tipo cardiovascular, tanto para los grupos entre hombres y para mujeres. Y el medicamento mayormente utilizado pues, fue la cloroquina para el grupo de mujeres con un 53.6% y para el grupo de hombres con un 60.7%. Asociado a esto, la comedicación mayormente utilizada fue los medicamentos de tipo no opioides con un 68% para el grupo de mujeres y con un 50% para el grupo de los hombres. Esto pues comparándolos como las con medicaciones generales. Entonces ya continuando con los resultados parciales, comparándolos frente a hombres y mujeres, pues la comorbilidad cardiovascular más frecuente fue para los hombres y la comorbilidad reumatológica de tipo inmunes y no inmunes fue más frecuente para las mujeres. El manejo farmacológico para los hombres el predominante fue de tipo con corticoides, con cloroquina, acetopina y micofenolato, y para las mujeres fue con hidroxicloroquina, metotrexato y leflunomida. Asociado a esto, pues las comedicaciones, el principal medicamento que se utilizó en las mujeres fueron los medicamentos de tipo analgésicos, y para los hombres se utilizaron antihipertensivos, hipolipidantes y de tipo anticoagulantes. Entonces, pues ya resaltando esto, ya continuando con esto, en comparación con las mujeres, para los hombres, la principal comorbilidad fue de tipo cardiovascular, teniendo en cuenta la comparación, mientras que para las mujeres, la comorbilidad más marcada en cuanto a la comparación con los hombres fue de tipo reumatológico con un 29.2%. Ya continuando con el manejo farmacológico, a los hombres se les dio en mayor proporción cloroquina con azatioprina,
Y para las mujeres, los medicamentos mayormente utilizados fueron hidroxicloroquina, metotrexato y leflunomida, teniendo en cuenta como tal pues teniendo en cuenta este análisis en comparación con los medicamentos que fueron utilizados con los hombres. Y también los corticoides fueron de los medicamentos más utilizados para pues los corticoides fueron más utilizados en hombres que en mujeres, y en otros inmunosupresores, pues como ya se mencionó antes, el micofenolato se utilizó en mayor medida para los hombres. Continuando ya con las comedicaciones, los medicamentos de tipo no opioides para la analgesia de tipo no opioide fue mayormente dirigida para el grupo de las mujeres con un 68.2%, y los antihipertensivos y diuréticos para los hombres en conjunto con los medicamentos hipolipemiantes y anticoagulantes. Ya los resultados como tal, dependientes por grupo de edad, pues las comorbilidades cardiovasculares van a predominar en todos los grupos, teniendo como tal que la frecuencia va a aumentar a partir de los 65 años, pero a comparación de las otras comorbilidades, las de tipo cardiovascular van a ser las predominantes. La prescripción de corticosteroides se asoció con una disminución en relación al avance de los pacientes, y la cloroquina, ya por grupos de edad, pues la cloroquina predominó para los menores de 20 años, la hidroxicloroquina para el grupo de 20 a 39 años y el metotrexate para el grupo de 40 años. El micofenolato pues se prescribió en mayor medida en menores de 20 años, y los anticoagulantes y los antiplaquetarios fueron para los pacientes mayores de 65 años. Entonces, ya continuando con esto, pues acá se observa como tal como Camila, te quedan 2 minutos. Muchas gracias. Ya continuando con esto, la comorbilidad de tipo cardiovascular pues fue la más marcada y la que más se evidenció en estos grupos de edad, y la cloroquina para los pacientes menores de 20 años. Para los pacientes mayores de 20 años a 30 años, el medicamento a comparación en estos grupos de edad fue la hidroxicloroquina con un porcentaje del 36.3%, para el metotrexate fue del 18.9% para los pacientes de 40 a 64 años, y los corticosteroides pues se puede ver como a medida que avanza la edad, su prescripción se va reduciendo. Y el micofenolato también mostrando como tal la comparación, o mostrando también una proporción de uso para los pacientes de menores a 20 años. Y teniendo en cuenta también a nivel de comedicaciones, pues para los pacientes con terapia antiagregante para los mayores de 65 años. En conclusión, lo que se evidencia es una diferencia diferencias marcadas en la prescripción de medicamentos según edad, sexo y regiones geográficas. También que en Colombia el principal medicamento y el que más se utiliza es la cloroquina, seguida de la azatioprina y la prednisona, pero el marcado uso de la cloroquina, que entra como tal en un medicamento de tipo FAME, modificador antirreumático. Y las comorbilidades más frecuentes son de tipo cardiovascular, reumatológica y endocrina, teniendo la cardiovascular como en primer lugar para estos grupos. Y los impactos que busca tener los impactos que tendrá este estudio será el aumento en el conocimiento fármaco-epidemiológico en relación al uso de estos medicamentos para los pacientes con lupus eritematoso sistémico, la optimización económica del tratamiento del lupus eritematoso sistémico, buscando que los pacientes tengan una adecuación a su manejo, y una mejoría en la calidad de vida de los pacientes al adecuar su tratamiento. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. Damos entonces paso a los evaluadores para sus preguntas y comentarios. Bueno, buenos días, Camilo. Pues primero felicitarlo. Es un trabajo muy limpio. Siendo un trabajo ya en curso, con resultados parciales, unas conclusiones, teniendo claro la magnitud del problema, porque la tiene, pues, digamos que la hizo clara, y la delimitación de la misma, cuando hace de pronto ya la revisión en el marco o el estado del arte,
y pudo hacer la búsqueda y la comparación de otros trabajos en la misma línea del trabajo que pudo encontrar. O sea, si se encuentra la misma información, si llegan a la misma conclusión del mismo fármaco, el más utilizado, porque como el trabajo o sea, es muy interesante, cuando se lee el título se encuentra, es muy amplio, ¿cierto? Porque toman todas, hombres, mujeres, regiones geográficas y unas edades, ¿cierto? Cuando hablamos de los grupos de edades, ¿desde qué edad tomó? Los grupos de edad se tomaron en cuenta, pues fue cualquier tipo, fue cualquier tipo de edad y hasta, pues no hubo como tal diferencias o no tuvo, pues no se excluyó ningún paciente que tenga, pues ningún, pues Y dependiente de la edad no hubo ninguna exclusión. Ok, listo, Era como tal Camilo. para el ¿Y qué criterio de exclusión tuvo? ¿No tuvo ningún criterio de exclusión el trabajo? Sí, sí tuvo criterios de exclusión. Los criterios de exclusión fueron el pacientes diagnosticados con lupus eritematoso, pues con lupus eritematoso cutáneo y lupus inducido lupus inducido por medicamentos. También pacientes que tengan datos incompletos. Y pues eso fue como que lo principal. Listo, Camilo. No, de mi parte no tengo más preguntas, Camilo. Muchas gracias por el espacio y por la exposición. Sí, gracias a usted. La doctora Liliana, ¿tiene alguna pregunta o comentario para hacer? Gracias, Anita. No, solamente pues manifestar que fue muy clara la presentación, un hilo conductor bastante claro desde el título hasta el final. Si ustedes se presentan como investigación en curso, pues yo no recuerdo bien cuáles fueron los objetivos, me gustaría saber qué les falta. Si no se presentaron, pues ya nos presentó las conclusiones, cómo van, pero no recuerdo bien cuáles eran como todos los objetivos para aterrizar qué pedacito es lo que les está faltando. Solo eso por curiosidad, porque me parece que está pues manejado el tema bien chévere, ¿no? Todo bien, muy claro, con mucha claridad en lo que está planteando y las metodologías que utilizaron para cumplir con esos objetivos. Entonces, solo sería eso. Bueno, lo faltante sería como tal la comparación hecha como tal a regiones geográficas. Y lo principal, bueno, ya que lo que se buscaba era hacer una comparación a partir de género, sí, a partir del sexo, a partir de la edad y a partir de las regiones geográficas. Este último sería ya el último que nos falta como tal por hacer el análisis y las conclusiones. Bueno, entonces, y ya tienen toda la información recolectada, según entendí ahí, ¿cierto? O sea, ya Sí, está la información. ¿Y cómo piensan hacer, o sea, qué estrategia o qué metodología es la que están pensando para iniciar esas comparaciones geográficas? Lo principal sería como tal, pues agruparlo por distintos tipos de regiones, de regiones por el DANE y con esto pues ya asociarlo, pues clasificarlo dependiendo igual, por comedicaciones, por el tipo de medicamento por el tipo de medicamento utilizado y por las comorbilidades, pues a partir como tal ya... Y estadísticamente tienen clara cuál herramienta van a usar. O sea, me da curiosidad porque creo que con la información que tienen generarían unos insumos muy interesantes. Por ejemplo, los análisis de redes, no sé, les entregarían unas herramientas y visualmente son súper chéveres. Entonces sería bacán mirar cómo les queda. La principal que se va a utilizar como para las comparaciones va a ser a nivel de, pues va a ser chi cuadrado. Está bien, sí. Vale, no, muy bonito y de pronto contemplar, si pueden mirar análisis así más como innovadores, así como esas redes o esos análisis multivariados les generan unas cosas muy interesantes que visualmente además son impactantes. Entonces, nada, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a los evaluadores. Vamos a continuar entonces con el siguiente proyecto. Conocimientos, actitudes y prácticas frente a la prevención del virus de papiloma humano. María Juliet se encuentra en la sala. Sí, señora. Bueno, pues Buenos días. por favor, iniciar con la presentación.
El compañero está compartiendo aún. Sí. Sí, Camilo, por favor, puedes dejar de compartir para que Juliet pueda... Listo, muchas gracias. Listo, Juliet, puedes empezar. Dame un segundito. Juliet. Juliet, como que se le cayó la conexión. Juliet. Sí, hola, qué pena que me salí de la... Bueno. Pero ya voy a presentar. Dame un segundito. Vuelvo a buscar la presentación. Si quieres, Juliet, yo te la comparto, que la tengo aquí abierta. Ya la están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno. Internet es un poquito lento. Puedes iniciar, porfa. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Listo, ya. El título de este proyecto es Conocimientos, Actitudes y Prácticas frente a la prevención de la infección por virus de papiloma humano en escolares Pereira 2021. El asesor metodológico de este proyecto es Germán Obed Acevedo Osorio. Y bueno, las palabras claves son actitudes y prácticas en salud, conocimientos, estudiantes, factores de riesgo, infecciones por papilomavirus, salud sexual. Y a modo de resumen, pues el virus de papiloma humano es la infección de transmisión más común y frecuente que existe en ambos sexos. Signos o síntomas visibles de la enfermedad. La OMS estima además que el 90% de las personas serán infectadas por el virus del papiloma humano a lo largo de su vida, por lo que para nosotros es importante reconocer el nivel de conocimientos, las actitudes y las prácticas de los jóvenes en relación a esta enfermedad. Pues dado que actualmente la infección por virus del papiloma humano se ha incrementado de una manera alarmante y las personas, bueno, la población afectada son los jóvenes, especialmente el género femenino. Este virus se conforma por un grupo relacionado de virus a los cuales se le asigna un número, llamado entonces tipo de pH. Hay más de 150 tipos de pH que se dividen en dos grupos de bajo riesgo y de alto riesgo, y los de alto riesgo son aquellos que pueden desencadenar el cáncer en un 40% de vulva, vagina, cáncer de boca, garganta,
en un 90% el cáncer de ano y en un 100% de los casos el cáncer cervical. Nuestra pregunta de investigación es cuál es el nivel de conocimiento de las actitudes y las prácticas relacionadas al virus del papiloma humano en las adolescentes de una institución educativa del municipio de Pereira en el año 2021. Como decía entonces, el cáncer cervical, el virus del papiloma humano es la causa del cáncer cervical y esto es un problema de salud pública en aumento en nuestro país. El cáncer de cuello uterino representa, bueno, ya les decía, un problema de salud pública en aumento. La OMS, según datos de la OMS, es el segundo cáncer más usual entre las mujeres y según el Ministerio de Salud, datos del Ministerio de Salud, es el segundo entre las colombianas. Nuestro objetivo general es entonces establecer el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas del virus del papiloma humano entre las adolescentes de una institución básica del municipio de Pereira. Objetivos específicos: primero, caracterizar sociodemográficamente la población objeto de estudio. Segundo, identificar los conocimientos sobre el virus del papiloma humano en la población objeto de estudio. Tercero, describir las actitudes y las prácticas relacionadas al virus del papiloma humano en la población objeto de estudio. De acuerdo a diversos estudios de investigación, el nivel de conocimientos entre los jóvenes acerca del virus del papiloma humano pues, es bajo. Cabe mencionar entonces a Contreras, González y compañía, quienes realizaron un estudio con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos en los adolescentes de una escuela preparatoria sobre el VPH. Ese estudio fue realizado a 242 alumnos, donde el conocimiento general fue bajo en el 80% de los participantes. Paralelamente, en el 2017, en otro estudio realizado por Ventura Morales y compañía, ellos realizaron un estudio con el fin de explorar el impacto de un programa de intervención en adolescentes acerca del conocimiento y la prevención del cáncer. En este estudio participaron 246 alumnos y pues también hubo un bajo nivel de conocimiento, pero pues por la intervención que hicieron, ellos concluyeron que fue realizar este tipo de intervención. O sea, el nivel de conocimiento fue bajo, pero dijeron que una estrategia educativa breve puede ser suficiente. En cuanto al marco conceptual, pues cuando adquirimos conocimiento, adquirimos también herramientas para defendernos. Las actitudes son aquellos comportamientos que asumimos en las diferentes circunstancias de la vida y como aquellas conductas y prácticas para cuidar nuestra salud e integridad física. La normatividad de este proyecto se rige de acuerdo a la Ley 1384 de 2010, que establece las acciones para el control integral del cáncer en la población colombiana. La Ley 1626 de 2013, pues, por medio de la cual Mi Salud debe realizar campañas de comunicación del cáncer. Esa Ley 1626 de 2013 es por medio de la cual Mi Salud debe realizar campañas de comunicación y educación acerca de los riesgos del virus del papiloma humano. Y la Ley Estatutaria de Salud 17 dice que hay que garantizar el derecho fundamental a la salud, regulando y estableciendo mecanismos de protección. Este estudio es cuantitativo, observacional, descriptivo y prospectivo, transversal prospectivo. La población está conformada por estudiantes de secundaria de la institución educativa de la ciudad de Pereira. Se obtuvo una muestra de 192 estudiantes. Entre los criterios de inclusión, los estudiantes de noveno, 10 y 11, que en un rango de edad entre 13 y 18 años, son los criterios de exclusión, aquellos que no quisieron participar en el proyecto. El instrumento es llamado Conocimientos, Actitudes y Prácticas frente a la prevención del virus del papiloma humano en Escolares Pereira 2021, validado en otra investigación denominada Conocimientos sobre el virus del papiloma humano en mujeres en una zona de Querétaro, México, publicada en el 2017.
Este instrumento se divide en 4 apartados. El primero es de preguntas sociodemográficas como la edad, el estado civil, el nivel socioeconómico. El segundo, a conocimiento sobre el virus de papiloma humano, como la definición, factores de riesgo. El tercero, a actitudes y prácticas como en salud sexual. Y el cuarto, fuentes de información de donde las estudiantes obtienen información de salud sexual. Este instrumento, la información fue tabulada en Excel 2019 y se hizo un análisis del paquete estadístico SPS versión 25. Se realizó un análisis descriptivo para variables cualitativas. Se utilizaron frecuencias absolutas y frecuencias relativas, y para variables cuantitativas se utilizaron las medidas de tendencia central como la mediana la mediana y la media, y las medidas de dispersión como la desviación estándar. Y en cuanto al componente bioético, pues de acuerdo a la resolución 8434 de 1993, este estudio se considera. Julia, te quedan 5 minutos. Bueno, en los resultados, en variables sociodemográficas, entonces tenemos que el 97,9% de las estudiantes eran solteras, el 2,1% estaban en unión libre, el 54,7% se encontraban en el estrato 3 o más, el 20,8% no pertenecían a ningún tipo de religión. En conocimientos, en la sesión de conocimientos, entonces, pues se evidenció un bajo nivel de conocimientos. El 70,3% no conocían la definición del virus de papiloma humano. El 73,4% no sabían que la prueba de Papa Nicolau no sirve como diagnóstico precoz de la enfermedad. El 37,0% no sabía que el virus de papiloma humano se puede dar por relaciones sexuales sin protección. El 47,9% no sabía que el inicio temprano de las relaciones sexuales es un factor de riesgo para adquirir el papiloma. El 90,1% no sabía que fumar es un factor de riesgo. El 88,1% no conocían información acerca de la vacuna. El 29,4% no identificaron que el método de barrera protege contra la infección de transmisión sexual del papiloma. En actitudes y prácticas en salud de prevención para el virus de papiloma humano, el 88% no eran activas sexualmente, el 92,2% no consumían bebidas alcohólicas al menos una vez al mes, el 99,0% no fuma, pero además pues el 37% no se realizan un chequeo médico al menos una vez al año. El 16,1% siempre se realizan de aquellas estudiantes este es el total de aquellas estudiantes que ya eran activas sexualmente, ese 16,1% de ellas siempre se realizan antes y después de tener relaciones sexuales. Y de estas mismas, el 1,6% dijo que no utilizaban preservativos. En cuanto a fuentes de información, ellas dijeron que pues tenían información de salud sexual a través de internet y amigos, y en un 15% por programas de salud, 14,4% por intermedio de los docentes. Asimismo que les gustaría obtener información por una asignatura que solo sea educación sexual, también por charlas en las instituciones educativas, y que los temas de los que requieren información, que les gustaría obtener información y necesitan, son enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Los impactos, un impacto social, porque la fácil transmisión del virus de papiloma humano pues es un problema de salud pública, e impactar en el reconocimiento de esto pues hace parte de este proyecto, y la deliberación de un tema como lo es pues la morbilidad generada por el virus de papiloma humano nos permite ver la potencialidad de las causas y indagar sobre las necesidades constructivas de la población. Académico, porque pues esta investigación registra datos que serán útiles para posteriores investigaciones, y porque pues el bajo nivel de conocimientos
de los estudiantes es producto de la desinformación, por lo que es importante generar el desarrollo de la misma. Económico, porque el proyecto está ligado a promoción y prevención de la enfermedad, y pues sabemos que esto, promoción y prevención, orientan a una vida saludable, y igual las acciones de promoción y prevención son para disminuir los gastos, o favorecen el disminuir los gastos derivados de la enfermedad. En conclusión, pues el estudio evidencia que los participantes tienen un bajo nivel de conocimientos acerca de la infección por virus de papiloma humano, y que es importante crear o fortalecer programas educativos para la población juvenil acerca de salud sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliet. Damos entonces paso a los comentarios y preguntas de los evaluadores. No sé si tengan alguna pregunta, Diana. Hola, buenas. Sí, Ana María, tengo dos preguntitas muy concretas para hacerle a Juliet. Juliet, ¿tienes de pronto cuantificado con respecto a la cantidad de estudiantes que ustedes querían encuestar en la institución, y cuántos fue posible y qué tan representativo es la muestra con respecto a los estudiantes de la institución? De hecho, es un proyecto en curso, por lo que tenemos una muestra aún pequeña. Ah, ok. Discúlpame. Pero siempre estuvo... Dime. Sí. Perdón. Entonces, pretendemos pues realizar un análisis con los demás resultados que tenemos, pues incluirlos y así obtener más. Bueno, tus resultados son muy interesantes, y quería preguntarte si de hecho con los resultados que se obtuvieron de esto están proyectando generar algún programa de prevención, o si lo van a usar como una base para la creación de un sistema, o en esa institución van a crear alguna estrategia para abordar esta falta de conocimiento de los estudiantes. Sí, sería lo más pertinente, pues pero no, en el momento no tenemos un programa de promoción y prevención. Listo. Pero pues sí, sería como el objetivo final, pues hacer parte de. Listo. Juliet, muchas gracias. Ya le dejo el espacio al otro evaluador. Bueno, que esté muy bien. A usted, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. ¿El doctor Mauricio tiene alguna pregunta por hacer o algún comentario? Está el micrófono apagado. Va a aparecer el link para ir. Ah, perdón, ya. Con razón. Bueno, buenos días. Era lo que estaba tratando de decir, que muchas gracias por compartirnos el trabajo que realizaron. Realmente los estudios de conocimientos, prácticas y actitudes son una estrategia conocida, pero tal vez no muy utilizada. Resalto eso más en algo que, a pesar de, digamos, que suene en el medio el BPH, ¿sí? Yo creo que no ha sido suficiente. Yo, más que el cuestionamiento del desarrollo del trabajo, que me parece que está bien, tal vez mejoraría la forma de presentar las proporciones, las frecuencias. Parece que son algo confusas, pero son entendibles. Comprendo cuáles fueron los hallazgos que documentaron. ¿Por qué no haber incluido, aprovechado la oportunidad frente a tener acceso a esta población de indagar sobre la vacuna contra el VPH?
¿por qué no hacerlo? Ya se cuenta con ella, ¿por qué no haber acercado un poco, haberse acercado un poco frente a eso, ¿cierto? Porque es algo importante, porque yo creo que unido a lo que dice Diana, esto debe escalar a un programa de educación en salud, por lo menos en el alcance de ustedes, en la población que tienen a mano. Pero yo creo que hay que incluir y documentar ya, digamos, ya entrado en gastos frente a los conocimientos, prácticas y actitudes, incluir la información relacionada con las barreras de acceso. Tal vez pueda complejizar un poquito el proyecto, pero me parece que es necesario. Las barreras de acceso, los mitos, todo lo relacionado frente, no solamente yo cómo me comporto frente al riesgo de VPH, sino frente a la estrategia que yo tengo para prevenirlo, ¿sí? Porque ¿quién habla de que esos hallazgos de mucha de esa población que ya podrían haber tenido acceso a la vacuna son producto de eso? O sea, ¿qué efecto tuvo que yo me vacunara contra el VPH frente a mis métodos de prevenir la infección? Si eso acaso no es producto de eso. Yo creo que eso es algo que hay que no echaría en saco roto, que vería la oportunidad de complementar y no sé, pues tal vez ustedes no se quieran poner en esa situación un poco tediosa, pero volver y consultar con bioética, ve, queremos reanalizar la información con nuestra población y queremos pedir un anexo y volver a buscar a estas personas y decirles, venga, con una pregunta tan sencilla, ¿usted está vacunado frente al VPH o no? Y yo creo que eso enriquecería tanto el análisis y permitiría hacer otras observaciones frente a los hallazgos que ustedes tuvieron de conocimientos, prácticas y actitudes, pero solamente es como una sugerencia sobre el siguiente paso, ¿cierto? Y que si alguna estrategia ustedes o el grupo que los sea secundario o que progrese en esta línea de investigación, tenga en cuenta eso y lo tenga en cuenta si el siguiente paso es la estrategia de educación en salud. Yo creo que de resto no queda sino felicitarlas y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, tiene razón en cuanto a eso. Nos falta eso de la vacuna. Y pues sí, sería muy enriquecedor posteriormente realizar esa parte. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio, doctora Diana, a Juliet. Y vamos a dar paso entonces con el siguiente proyecto. Frecuencia de la mutuación de la hemoglobina S en una muestra de estudiantes de origen afrodescendiente de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, a cargo de César Eduardo Lerma Barco. No sé si César de pronto por aquí se encuentra. Sí, aquí estoy. Perfecto. César, regálame un segundo que el evaluador está teniendo como problemas para ingresar. Dame un segundo, porfa, y yo me comunico nuevamente con él.
Camilo, si quieres, Camilo César, perdón, puedes empezar a compartir tu pantalla, la presentación. Listo, César, si quieres puedes iniciar con la presentación. Si de pronto estás hablando, no se te escucha. Ya. Listo, ¿ahí logran ver las diapositivas? Sí se observa. Listo, entonces vamos a empezar. Pues el proyecto, como ya lo habían mencionado, es la frecuencia de la mutación de la hemoglobina S en una muestra de estudiantes de origen afrodescendiente de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en la sede de Pereira. Estos son los autores. Entonces, empezando a hablar sobre la enfermedad, la anemia de células falciformes, drepanocitosis o anemia drepanocítica es una enfermedad autosómica recesiva, la cual pues representa la anemia hemolítica más frecuente en la población mundial. A pesar de que sabemos de que es una enfermedad frecuente a nivel mundial, aquí en Colombia no se han hecho tantos estudios sobre esto y solamente se han estudiado en las regiones y en los departamentos donde se sabe que están las poblaciones afrodescendientes, pero no han contado con las migraciones que han tenido durante los años y que en el centro del país, por ejemplo en la región del eje cafetero, pues por su cercanía ha habido mucho más incremento de estas poblaciones. Entonces, por eso decidimos realizar pues la determinación de la frecuencia de la mutación de la hemoglobina S. ¿Cómo se hizo esto? Mediante encuestas, se habló con las personas afrodescendientes de la universidad, se le hizo la encuesta, se le citó para tomar una muestra de sangre, se hizo la respectiva extracción de ADN y la genotipificación de este, y luego se analizaron los datos y se logró, pues, encuestar y con un N de participantes de 51 personas y que en su mayoría venían del departamento del Chocó y el Valle del Cauca por su cercanía y solamente se encontraron que 2 fueron portadores de la mutación. Entonces, como lo había mencionado, solamente se ha estudiado sobre todo en los territorios en donde se predomina pues la población afrodescendiente, que son el Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia. Estos departamentos en los que más estudios se ha hecho, pero durante los años se han dado migraciones, por ejemplo aquí en el eje cafetero, y no se ha documentado, no se han hecho registros sobre esta mutación, y por eso traemos pues el proyecto y el título del proyecto. Entonces, por estas migraciones y el incremento que se ha visto durante los años de Buenaventura, que es en el Valle del Cauca, sobre todo, el norte del Valle, Chocó y Antioquia, que son sitios y son departamentos cercanos a todo lo que sería el eje, se han visto migraciones. Entonces nosotros empezamos a ver de que no habían estudios, no habían ningún estudio que describiera esta migración y probablemente que se encontrara esta mutación. Y como es muy difícil arropar lo que serían todas las personas afrodescendientes que incluyen esta región, pues tomamos una muestra y es los estudiantes afrodescendientes que están en nuestra universidad. Entonces, por eso decidimos pues realizar este proyecto. Entonces, vamos a hablar un poco más a fondo de lo que sería la anemia de células falciforme, que es una enfermedad autosómica recesiva. Cuando hablamos de una enfermedad autosómica recesiva, hablamos de que necesitamos 2 genes, digamos, de los padres, del papá y la mamá, para que este se pueda dar, y que es la anemia hemolítica más frecuente a nivel mundial. ¿Cómo se da esto? Normalmente la hemoglobina tiene un nucleótido que es la adenina, y este nucleótido va a cambiar por timina. Al cambiar esto,
ya no va a ser la hemoglobina tan hidrofílica y va a cambiar a ser hidrofóbica, y esto causando cuando el oxígeno va a los diferentes sitios mediante la hemoglobina, pues se deforma y forma lo que la forma característica de os, que es la que podemos ver aquí en la imagen. Pero ¿cómo llega esto a esta parte del continente, sobre todo pues acá a Latinoamérica? Por allá por los años 1400, como sabemos, se da lo que sería la colonización, se da eh, todo, todo el descubrimiento de América, y traen a las personas de África comerciadas, y de allá, que es una enfermedad del África, pues llega acá al continente durante pues la época colonial. Por ser una enfermedad, pues vamos a tener signos, síntomas y también algunas complicaciones que hay que tener muy presente. Vamos a tener principalmente las crisis dolorosas, vamos a tener dolores de cabeza, de pecho, abdomen y extremidades. Sobre todo el síndrome agudo de pecho, que muchas personas pueden asustarse y confundirlo con un síndrome, una cardiopatía isquémica, que da un dolor similar, pero pues se tiene que tener en cuenta el antecedente y el diagnóstico de una anemia de célula falciforme. Una complicación que se teme mucho, esos son los accidentes cerebrovasculares, las disfunciones esplénicas y renales, sobre todo las renales, porque estas nos pueden llevar a unas complicaciones cardiovasculares. El retraso del crecimiento en los niños en los que se diagnostica y no se trata a tiempo, pues se puede encontrar ese retraso en el crecimiento, y sobre todo, muy, muy importante, es ese aumento en la susceptibilidad para enfermedades infecciosas. Sobre todo, ya se sabe, por ejemplo, la osteomielitis en niños. La osteomielitis es uno de los factores de riesgo para que se genere la osteomielitis, es que tenga antecedente de anemia de células falciforme. Entonces, es muy importante tener esto presente. Y la OMS nos deja un dato muy importante, y es que cada año nacen cerca de 370.000 individuos homocigotos y heterocigotos que son severamente afectados por esta enfermedad. Entonces, como vemos, es muy frecuente y que requiere de estudio. Entonces, ¿cuál fue nuestro objetivo principal? Que es la determinar la frecuencia de esta mutación, pero en lo que sería la población afro de nuestra universidad. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Primero vamos a caracterizar la muestra en cuanto a la edad, sexo y procedencia, sobre todo de dónde proceden, ¿ya? Porque así podemos ver qué lugares son los que probablemente tengan la mutación. Genotipificar a estos individuos, saber si tienen o no tienen la mutación, y luego de esto, mirar cuántos de estos tienen la mutación, que es mirar la frecuencia de la mutación. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Pues primero se hizo la socialización del proyecto con los estudiantes afrodescendientes, se les habló del proyecto. Se tuvieron en cuenta unos criterios de inclusión, que son tres principales, que son los tres que tenemos, que son los ser mayor de edad, ser estudiante activo de la universidad, y sobre todo autorreconocerse como de la comunidad afrocolombiana, que es muy importante. Entonces, luego de que se tenía en cuenta esto, de que se les habló del proyecto y se tuvieron en cuenta los criterios de inclusión, se le realizó la encuesta en lo que íbamos a indagar síntomas y signos que pudieron haber tenido previamente, y también antecedentes familiares de la enfermedad, de que pudieron haber tenido la enfermedad. Y cuando se realizó esta encuesta, se les citó, se les preguntó si teníamos el consentimiento, se les leyó y se les llegó el consentimiento, y se les citó para hacer la toma de muestra, que consistió en 4 mililitros de sangre periférica. Luego se hizo la extracción de ADN, con su respectivo kit. En este caso fue el kit Wizard Genomic DNA Purification, fue el kit que se utilizó, y cada uno trae pues sus protocolos muy claros, y se hizo. Se hizo la extracción. Luego de que se hizo la extracción, se determinaron los genotipos,
con la técnica High Resolution Melting, con sus respectivos protocolos, y luego se hizo el análisis de datos con el software Harlequin. Entonces, así fue que se procedió y se llegó a los resultados, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, se consiguieron unos resultados. Estas fueron como las variables importantes que se tenieron en cuenta: el sexo. En la Universidad Autónoma y en muchas universidades la mayoría de la población es femenina, entonces se ve reflejado aquí en los resultados, con un 76.47% de la población del N fue femenino. Los departamentos de procedencia, como se creía que iba a suceder, pues fue así. El Chocó y el Valle de Cauca, por su cercanía, pues fueron las que más, fueron los sitios donde más venían los participantes, que fue en 52.94%, y el Valle del Cauca 29.41%, y los síntomas que ellos dijeron pues que habían presentado previamente, que manifestaron que habían presentado previamente: el cansancio y el malestar con un 41.18%, episodio de dolor torácico con un 21.57%, y la ictericia el 9.8%, que fueron como las más representativas y las más específicas. Entonces, vamos a hablar ahora de los otros resultados, que fueron las frecuencias genotípicas reportadas en la población encuestada. Se tuvo un total de 51 individuos. De estos 51 individuos, solamente 2 tuvieron pues la mutación, no tuvieron la enfermedad, solamente tuvieron la mutación. Como lo había dicho, se necesitan dos genes para esto, y con una frecuencia de 0.96 para los individuos que no tenían y 0.04 para los individuos que presentaban la mutación. En cuanto a las frecuencias alélicas encontradas en la población encuestada, tenemos que tener presente que cada ser humano tiene 2 gametas. Entonces, si son 51 personas las cuales estuvieron participando, pues vamos a tener 102 gametas, y de estas 102, solamente 2 tuvieron la mutación. Fueron las dos gametas pues, que tuvieron la mutación. Entonces, esto equivale a un 0.98 en frecuencia y 0.02 también en frecuencia. Entonces, vamos a tener, ¿qué se encontraron como tal en los resultados? Primero, pues que se confirma de que el Chocó y el Valle del Cauca, como era de esperarse, fueron los sitios donde más se tenía la población, donde más venía la población, que aunque estos departamentos ya se sabe por estudios previos que son los departamentos que más prevalencia tienen de esta enfermedad, y aunque no se tuvo, pues, y no fue representativa en cuanto a que aunque estos departamentos tuvieran alta incidencia de la enfermedad, pues en la muestra no se presentó no se presentó tanta población, no se presentó tanto la enfermedad, y que el síntoma que más se encontró fue el cansancio y la fatiga, pero que esto, al ser un síntoma muy frecuente en la población, en los individuos de la universidad, por el estrés académico, pues no puede ser explicado por la patología. Otro síntoma, como la ictericia, que se presenta en un 9.80%, y tampoco puede ser explicado por la enfermedad, porque solamente 2 individuos presentaron la mutación, pero no la enfermedad. Entonces pueden haber sido otras causas. Y que el proyecto, a pesar de que presentó algunas limitaciones, pues se logró hacer. ¿Cuáles fueron estas limitaciones? Por ejemplo, y la principal fue que al realizar las encuestas, pues algunos individuos afrodescendientes pues no se encontraban en el recinto. Entonces fue complicado en ese sentido. Entonces, ¿cuál fue el impacto? Tenemos 2 impactos principalmente, vimos en 2, en el social y el académico. El social pues fue que se evaluó pues la frecuencia de la mutación, y con las personas que tuvieron, estas 2 personas que tuvieron la mutación, pues se les brindó la consejería genética. Y en cuanto a la académica,
se hizo pues el fortalecimiento en la formación pues, de los participantes del semillero de genética en cuanto a este tema. Entonces fue muy importante este proyecto. Y tenemos dos conclusiones principalmente. Primero es que el alelo S estuvo representado en una baja frecuencia en la muestra estudiada y que aunque estuvo, pues, se estuvo en baja frecuencia, pues podemos decir de que la migración de personas, en este caso de estudiantes, hacia la zona del interior del país, hacia la zona andina del país, pues sí favorece la aparición de esta mutación y probablemente también la aparición de esta enfermedad. Entonces, eh, sí vemos pues que esta migración puede afectar y puede aumentar la prevalencia de la mutación. Y listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Damos entonces paso a los comentarios de los evaluadores. Si la doctora Liliana tiene algún comentario o pregunta por hacer. Gracias, Ana. Buenas tardes. César, no agradecerle por la presentación, sin Carlos. Me parece que tuvo un muy buen dominio del tema, un buen hilo conductor del problema, pues, la presentación y todo lo que hicieron. Entonces, pues realmente no sería, de pronto es más curiosidad como el grupo de investigación con el que están vinculados en el marco de este semillero, como hacia dónde va enrutado este trabajo, hacia dónde piensan llevar esta información tan interesante y esta metodología que establecieron para trabajar. Bueno, pues ya hemos hablado pues, de que tenemos que tratar de publicarlo porque es un estudio que no se ha realizado aquí. Se va a publicar y es un estudio que no se ha realizado aquí en esta región. Tenemos pues también otros proyectos, pero este es el que veníamos haciendo ya hace un tiempo y que ya pues lo terminamos. Está bien, está bien. Este tipo definitivamente todo lo que ustedes trabajan en el marco de los semilleros, apoyando los grupos de investigación, etcétera, y fortaleciendo sus competencias investigativas, debe divulgarse, ¿no? Debe promocionarse, sacarlo, mostrar. Ustedes al interior de la universidad lo que están haciendo, pues, representa y refleja también una dinámica en la ciudad. Entonces, es bien interesante presentar este tipo de actividades que hacen ustedes desde su formación. Entonces, no tengo más comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Muchas gracias a César. Lastimosamente, el doctor Héctor, quien era el otro evaluador, tuvo como inconvenientes de conexión y no lo permitió el ingreso a la sala. Vamos a dar paso entonces al conversatorio. Para ya finalizar pues como con este primer bloque de presentaciones. Les recuerdo por favor a los evaluadores el diligenciamiento del formato de evaluación para que después no se nos olvide y poder entregarle como los resultados a los chicos. Bueno, para iniciar entonces con el conversatorio, voy a hacer como una pregunta orientadora en la que espero pues que todos ustedes participen y podamos pues tener como ese hilo conductor en la conversación. La pregunta sería como cuáles son esos puntos que ustedes encuentran o que identifican entre las diferentes temáticas que se abordaron en la jornada de hoy y que se puedan articular. No sé si alguno quiera empezar. Chicos. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta que se me entrecortó la llamada? Qué pena. Tranquila. La pregunta es que, ¿cuáles son como
esos puntos en común o los puntos de encuentro que identifican ustedes entre las diferentes temáticas que se abordaron en la jornada de esta mañana y que tal vez se puedan como articular unas entre otras. ¿O cómo creen que se podrían articular los diferentes como trabajos o investigaciones que se están llevando a cabo entre ustedes? Bueno, buenas tardes para todos. Con respecto a la pregunta que haces, yo considero de que pues una como de las articulaciones que se pueden dar entre todos los proyectos es que de una u otra forma todos son innovadores y pues tienen como una esencia que diría de que tienen una temática específica y clara y que tal vez son proyectos que no están como tan común o no hay como tanto referente que uno lea de pronto algunos otros artículos y que se encuentre pues como con este tipo de información. Entonces siento de que esto ayuda y contribuye pues como al crecimiento de todos desde la parte de metodología, desde la parte pues como del análisis de diferentes muestras e instrumentos para poder crecer en esta parte de investigación como grupos cada uno. Perfecto, muchas gracias, Laura. ¿Alguien más quiere intervenir, decir algo en cuanto a la pregunta? Recuerden que el conversatorio pues hace parte como importante de la nota en la evaluación y es muy importante pues como la participación de ustedes. Sí, bueno, pues como para confirmar por lo que hizo la compañera, ¿no? Es que todos son proyectos, primero, pues proyectos que tienen que ver mucho con este tema de salud y son proyectos que son muy innovadores, que, digamos así, tienen un gran impacto a nivel social y también pues a nivel académico para cada uno pues, de los participantes, no solamente como tal del proyecto, sino también a los que no son parte de ellos, porque el conocimiento que generan sobre el tema, pues les sirven a los otros para que puedan saber también de esto. Entonces, pues eso pues es así como lo que veo de importancia. Perfecto, muchas gracias, César. Chicos, si alguien más tiene un comentario, por favor, hacerlo. Si no, pues queda felicitarlos. Muy interesantes los proyectos de investigaciones que están realizando ustedes. Un trabajo muy bonito y arduo. Yo sé que no es sencillo investigar, por eso los felicito. Y que sigan con este proceso formativo en investigación. Damos entonces por terminada esta jornada de la mañana. Los espero nuevamente en la jornada de la tarde para acompañar a los demás compañeros que se presentan. Y nada, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Feliz almuerzo para todos. Igualmente, muchas gracias. Adiós.